Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saludos desde el ombligo de la República Mexicana, Tequisquiapan. Esperamos que Dios les colme de bendiciones en este domingo. Esta tarde solamente vamos a tener la predicación, así es que antes de predicar vamos a orar, pero espero que también ustedes hayan cumplido con su deber, hermanos, hermanas y amigos y amigas, de ir a votar. Yo creo que ya se cerraron todas las casillas de votación, así es que pues esperemos que Dios haya obrado y al fin de cuentas, independientemente de tu preferencia, algo que tú y yo tenemos que entender es de que Dios pone y quita a los mandatarios, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios pone y quita reyes, Dios pone y quita mandatarios, así es que pues esperamos que Dios se haya manifestado y que ponga pues a los que tienen que estar al frente. Independientemente de nuestras preferencias, sobre todo nosotros como hijos de Dios, deberíamos de haber estado orando fervientemente para que Dios nos guiara para el voto. Pero bueno, así es que vamos a empezar nuestra enseñanza, hermanos. Estamos estudiando el libro de Nehemías, pero antes vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle su dirección. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos hace de poder abrir tu palabra en estos momentos. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables a través de ella. Te rogamos, Padre, que pues tú quites todo lo que pueda estorbar en nuestras mentes, en nuestros corazones, que estemos totalmente atentos, Señor, a tu voz, esperando que nada nos perturbe, nada nos distraiga, Señor. Así es que ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo, quien es Dios, retenga nuestra mente y nuestro corazón y que de verdad, Señor, estemos totalmente atentos a tu voz. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por estos momentos en ella. Bendícenos, Señor, pues te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Nehemías y yo te estaba diciendo, ahí déjenme acercar también, aunque tengo el ventilador no está tan fuerte, pero está haciendo bochorno. Ahora me está haciendo calor. Que tenemos que estar restaurando el templo del Espíritu Santo, tenemos que estar restaurando los muros, pero también las puertas. Y yo te estaba enseñando hace 2 o 3 domingos que las puertas son los lugares de decisión. Ahora, cuando tú y yo tomamos decisiones, tienen que ser guiadas totalmente o absolutamente guiadas por Dios, por el Espíritu Santo y por su palabra. Si tú y yo no podemos dejar que Dios sea el que tome la decisión por nosotros, pues simple y sencillamente nos vamos a dejar llevar por nuestros sentimientos, como dice Santiago, por nuestras pasiones, ¿no? Por eso yo te decía, valga la expresión o recordatorio, se abrió la puerta y se volvió a cerrar, valga la expresión, el recordatorio, te estaba diciendo que cuando fueras a votar, antes de que votaras, oraras mucho. Y yo le estaba poniendo mi experiencia, fui y estuve como 1 hora formado para poder llegar a la votación. Y durante el camino íbamos 1 o 2 pasos y nos parábamos. Pero durante el trayecto al camino para llegar a las urnas, bueno, que me dieran las boletas de votación y después ahí yo tachara y después llegar a las urnas. Antes de que llegara a eso, antes de que yo que enseñara mi credencial al elector, yo estaba orando al Señor, pidiendo al Señor que Él me dirigiera. Y sobre todo que Él me dirigiera recordando más o menos, no totalmente, porque no, tampoco se puede totalmente, pero recordando más o menos los partidos que están a favor de las cosas que le agradan a Dios, como la vida, por ejemplo. Hay partidos que están a favor del aborto, Dios está en contra totalmente, y otras cosas, ¿no? Y lo hice, recordando las propuestas de cada partido, lo hice. Entonces, cuando yo tomo decisiones, hermano, más importantes, yo sé que la nación es importante, yo sé que quien esté en el gobierno, quien esté en los puestos gubernamentales es importante. Lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es de que Dios siga obrando, siga mostrando su poder a través de sus hijos, pero sobre todo a través de su propia personalidad de nuestro Dios, que es todopoderoso. ¿Para qué? Para que México no caiga en cosas que la verdad no le agradan para nada a Dios.
Y tú lo vas a ver, finalmente, dependiendo quiénes queden. Al rato van a empezar a dar los resultados. Pues se va a ver el por qué camino va a ir México. Si por las cosas que le agradan a Dios o las cosas que van totalmente, absolutamente en contra de lo que Dios dice. Pero tú y yo siempre tomamos decisiones. Tú y yo siempre estamos tomando decisiones día tras día, momentos en nuestra vida muy importantes, y tenemos que tomar decisiones. Y en el libro de Nehemías, las puertas son tipo y figura de eso, tipo y figura de la toma de decisiones. Y vamos a entrar, hermanos, a una puerta, yo creo que es la más importante. Y digo la más importante porque si esa puerta no existiera, si no fuera figura de lo más importante que tú y yo poseemos, y ahorita me vas a entender, pues de nada serviría. Vamos ahí al libro de Nehemías, hermanos. Vamos ahí al libro de Nehemías. Ya oramos, así es que abran sus Biblias ahí en Nehemías capítulo 3, versículo 1. Vean lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliasib. ¿Quién? El sumo sacerdote. Aquella persona, hermanos, que tenía la encomienda de interceder por el pueblo en el lugar santísimo. Recordemos que está el tabernáculo, está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto, hermano? Porque está hablando de las personas, en este caso eran los líderes religiosos, ¿va? Dice ahí, Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes. O sea, era toda su familia, finalmente el linaje del sacerdocio. Y vean lo que dice ahí, y edificaron la puerta de las ovejas. Ahora, ¿qué significa o por qué es tan importante la puerta de las ovejas? Bueno, pues esta puerta de las ovejas que está ahí en Jerusalén, por ahí pasaban, y en un futuro, aunque yo creo que va a ser diferente, pero en el pasado siempre pasaban las ovejas para el sacrificio. ¿Me explico? Siempre pasaban por ahí. Eran las que pasaban para el sacrificio. ¿Y por qué es importante? Porque si no hubiera ese sacrificio, pues tú y yo no podríamos haber sido salvos, ¿verdad? Tiene que ver tipo y figura de las ovejas o el cordero. En este caso está hablando de las ovejas, pero los corderos que pasaban también por ahí, ¿para qué? Para el sacrificio, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, para que hubiera remisión de pecados. Y dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y a lo mejor tú y yo podemos decir, bueno, pero nosotros no tenemos que sacrificar a nadie, ¿no? Gracias a Dios no tenemos que sacrificar a nadie. Pero vayan por favor conmigo allá al libro de Génesis, capítulo... creo que es 3. Déjenme ver. Donde habla del sacrificio. ¿O es 4? Perdón, dejen que lo mueva. No, creo que sí es 4, ¿no, hermano? Donde habla de lo que mostraron Caín y Abel. Así, dice el versículo 2, después de dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vean lo que dice aquí, Abel fue pastor de ovejas, y Caín, labrador de la tierra, agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda, lo iba a presentar delante del Señor, delante de Jehová, dice ahí. Y Abel trajo también, y vean lo que dice ahí, de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Aquí es algo bien importante, hermanos, y por qué tuve que ir hasta Génesis, porque Dios le mostró precisamente al ser humano cómo quería que le adoraran. No es como se les pegue la gana. Y ese es el gran problema que a lo mejor tu querido amigo, tu querida amiga, tienes. Tú estás acostumbrado a lo mejor a seguir una religión y tú piensas que con eso es suficiente y que estás bien con Dios porque es tu manera de agradarle. A lo mejor es tu pensamiento, a lo mejor es tu sentimiento, pero no, Dios lo estableció desde la creación del mundo, del ser humano. ¿Y por qué digo que desde la creación? Porque antes de que nacieran Abel y Caín, Adán y Eva pecaron. Y dice la palabra de Dios, si tú puedes leer los primeros capítulos, capítulo 3 de Génesis, dice la palabra de Dios que Dios cubrió su pecado con túnicas de pieles de animales. Yo estoy casi seguro que eran corderos. O el que haya sido, yo creo que eran corderos. Pero al fin de cuentas, ¿para qué? Para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Ahora, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, sí estaban desnudos. Se dieron cuenta por el pecado que estaban desnudos, sí. Entonces, ¿tenía que cubrir su desnudez? Sí. Pero el punto aquí es que Dios tuvo que sacrificar animales para hacer túnicas. Él las confeccionó y se las puso a Adán y se la puso a Eva. ¿Me explico? Y eso se lo transmitieron a Caín y Abel. Dice primero que nació Caín, después dice que nació Abel. Y pasado el tiempo, dice, Caín trajo, vamos a subirnos al versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, o sea, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Dios. Y tú podrás decir, ¿pero qué tiene de malo? Es como aquellos que presentan sus ofrendas perdón, esa puerta luego se abre y sus primicias, ¿no? Como dicen, para bendecirlas. Pero eso es lo que eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque sin derramamiento, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no se hace perdón de pecados. Entonces, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso hacer Caín? Él era agricultor, él trabajaba la tierra, la estaba cultivando, trajo de los mejores frutos, se lo presentó delante de Dios y Dios la rechazó. Y tú podrás decir, ¡ay, qué malo es Dios! No, no es malo Dios. Dios le mostró a Adán y Eva, y Adán y Eva le enseñaron a Caín y a Abel cómo se debería de agradar y adorar a Dios de acuerdo a lo que Él, hablando de Dios, estipuló. No es como se le pegue la gana. En este caso a Caín se le pegó la gana decir, pues yo le voy a presentar fruto. A mí no me importa. Así dijo, en otras palabras, fíjate lo que dijo, querido amigo y amiga. Y escúchame bien, fíjate lo que dijo Caín. A mí no me importa lo que diga Dios, yo lo quiero adorar así. Igual a lo mejor a ti. Por eso sigues una religión. Pero Dios no dice eso. Dios dice que por eso, ¿por qué? Pues entonces, ¿qué? ¿Le agradaba más a Abel? ¿Tenía sus preferencias Dios con Abel? No. Dice, Abel también trajo de los primogénitos. De los primogénitos. Y esta palabra es importante. Primogénitos. Son los que abrieron el vientre. Trajo de los primogénitos de las ovejas. De lo más gordo de ellas. Lo sacrificó, lo tuvo que matar. Se desangró. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo mismo que Dios. ¿Me explico? Entonces, si tú, querido hermano y hermana, y sobre todo tú, querido amigo y amiga, ¿quieres agradar a Dios? Obedécelo de acuerdo a lo que dice su palabra. No es lo que tú pienses, no es lo que tú sientas, no es lo que te inculcaron. No. Métete a la palabra de Dios y entiende, y deja que Dios te hable y entiende claramente cuál es la forma correcta de agradar a Dios, alabarle y glorificarle. Y la única forma correcta es a través de nuestro Señor Jesucristo.
Regrese por favor conmigo ahí a Nehemías. Nehemías 3:1. Dice, entonces el sacerdote Eliasib, sumo sacerdote Eliasib y su hermano se santificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron estos sacerdotes? Comenzaron a edificar. ¿Por qué es importante, hermano, que nosotros edifiquemos nuestras puertas de decisión? Porque si no, aquí hay de dos. O decides de acuerdo a la voluntad de Dios, o decides de acuerdo a tu voluntad. O decides de acuerdo a la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios, perdón, la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que su voluntad es agradable y perfecta. O decides tú de acuerdo a tu voluntad, y tu voluntad es como la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Porque te estás dejando llevar por tus pasiones, te estás dejando llevar por tus sentimientos, te estás dejando llevar por lo que te rodea, por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sientes. Y ese es el gran problema del ser humano. Todos los seres humanos nos dejamos ver por lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que palpamos. ¿Y está bien? No. Tú y yo no tenemos que dejar llevar por lo que Dios dice. Y Dios dice en su palabra que para que tú y yo podamos tomar decisiones correctas, tiene que ser conforme a la voluntad de Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la puerta de las ovejas? Es la más importante. ¿Por qué? Porque habla del sacrificio. Y si tú y yo, hermanos, si nuestra fe, no estuviera puesta en la persona correcta, que esto es nuestro Señor Jesucristo, pues de nada serviría. Si Él no hubiera determinado, siendo Dios, no hubiera determinado venir al mundo y morir por nuestros pecados, de nada hubiera servido. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios? Haciendo referencia desde Génesis, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de agradar a Dios? Aceptando el sacrificio de su Hijo. No es lo que nosotros pensemos o sintamos o nos inculcaron, no, aceptando el sacrificio de su Hijo. Por eso rechazó, desde Génesis rechazó a Caín, que por cierto Caín es el padre de las religiones, de todas las religiones del mundo. ¿Qué significa eso? Todas las religiones del mundo son creadas por un ser humano, ¿sí? De acuerdo a la sabiduría humana. Y ya hemos visto que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Todas las religiones fueron creadas por eso, por esa situación, por el pensamiento, el sentimiento y la voluntad humana, que choca totalmente con lo que Dios dice. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros, ¿por qué? Nuestros, tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo, los pecados de todos los seres humanos del pasado, los pecados de todos los seres humanos del presente, los pecados de todos los seres humanos del futuro. ¿Quién se dio a sí mismo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, hablando de este mundo, hablando de la filosofía y el sistema mundial. ¿Y dice que es bueno? No, dice que es malo. Y más ahora que a lo malo le dicen bueno, como matar a un inocente en el vientre de una madre. Le está diciendo que está bien. Y Dios dice que es exactamente asesinato, y un asesinato es pecado. Y algunos de ustedes van a bloquear por eso, pero está bien. Dice ahí, para librarnos del presente siglo malo, hablando de no siglo de tiempo, sino hablando del mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios
y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único que merece toda la honra, toda la gloria es nuestro Dios. El único que merece ser escuchado es nuestro Dios. El único que siempre tiene la razón es nuestro Dios. El único que siempre te va a decir la verdad es nuestro Dios. El único que siempre su voluntad es agradable y perfecta es la de nuestro Dios. De ahí en fuera, tache. Así como hoy votaste, o no sé si fuiste con palomita, yo puse tache por los que voté. Si Cristo no hubiera hecho esto, hermanos, de nada serviría. Vaya por favor conmigo ahí a Efesios capítulo 5, 2. Y andando en el amor, ¿saben? Bueno, vamos a leer desde el 1 para que veamos el contexto, ¿va? Bueno, desde arriba. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, dice aquí, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por, nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Ven lo que dice ahí, en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso quiere decir que le agradó a Dios y que lo aceptó. Es lo único que acepta a Dios. Tú, querido amigo y amiga, puedes seguir tu religión y los preceptos de tu religión y puedes hacer sacrificios. ¿Pero sabes qué va a pasar? Nada. No le agrada a Dios. Te va a pasar como cuando Elías, siendo el único profeta de Dios, les dijo a ver, traigan a todos los profetas de Baal y vamos a ver quién es Dios. Cada quien haga sus altares y comiencen los profetas de Baal. Y estuvieron danzando, gritando, rogando, se empezaron a tasajear. Eso lo puedes encontrar ahí en Reyes, primero de Reyes, creo, segundo de Reyes. Ahorita se me viene a la mente, ahí me pueden decir un comentario que no me acuerdo. ¿Y qué hizo Elías? ¡Griten más fuerte! ¡Griten! A lo mejor está durmiendo su Dios. A lo mejor está muy ocupado su Dios. A lo mejor tuvo algo más importante su Dios que escucharlos. Exactamente te pasa igual a ti, querido amigo y amiga. Si tú quieres que Dios te escuche, honra y glorifica a Dios, a nadie más. Y te lo repito, si quieres que Dios te escuche, honra al único y verdadero Dios, a nadie más. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Porque si honras a otras personas, o veneras como dicen, no te va a escuchar. Dice ahí, se dio a sí mismo por nosotros, los seres humanos, ofrenda y sacrificio a Dios. Y dice ahí, en olor fragante. O sea, si me permiten la expresión, ese olor es exquisito para Dios. Es como cuando tú tienes mucha hambre y de repente pasas por donde están asando carne. ¿No te ha pasado? O el pollito. O si te gusta la barbacha, o las carnitas. Eso es el olor fragante. Y la única cosa que Dios aceptó fue el sacrificio de Cristo. No acepta nada más. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que muchos de ustedes siguen pensando que sí, que Dios acepta, como algunos locos dicen, ay, pues llegar a Dios es como llegar a Roma, todos los caminos llegan a Roma, así todos los caminos llegan a Dios. No es cierto, no te engañes, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, porque es el que pagó el precio en la cruz, es el único que se sacrificó por nosotros.
Vayan por favor conmigo ahí a Tito. Tito 2:14. Ve lo que dice ahí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué significa redimir? Pagar el precio. ¿Quién lo pagó? ¿A quien tú veneras? No. El único que pagó el precio fue Cristo. Tú puedes darle la importancia y la veneración o adoración a un hombre o una mujer supuestamente santo, limpio. El único que pagó el precio fue Jesucristo. Así es que, querido amigo y amiga, si te quieres seguir engañando, pues es tu decisión. Nada más que cuando llegues delante de Dios no vas a tener ninguna excusa. La única persona que Dios acepta como intercesor o como mediador o como abogado, como el nombre que tú quieras ponerle a alguien que intercede por ti, es Cristo. Nadie más lo hace. La única persona que intercede por nosotros, que es mediador por nosotros, es Jesucristo. Porque Él pagó el precio para redimirnos ahí de toda iniquidad. Vaya por favor conmigo ahí a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, 16. ¡Ay! No quiso. Ya se está poniendo sus moños este programa. ¿Cuál programa? Uno que se llama OBS. Primera de Juan 3, 16. Creo que sí lo puse bien. ¡Vámonos! ¡No me deja! ¡Ay! A ver, voy a ponerlo diferente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Ve lo que está diciendo Dios? En esto hemos conocido el amor. Nadie más te ha amado tanto como Cristo. En que Él puso su vida por nosotros. ¿Y qué dice ahí? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Me explico? O sea, si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón, tienes que preocuparte por los hermanos, así de simples. ¿Y qué hermanos se refiere? A los que han aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Sí, están también, bueno, sí te debes de preocupar por tus familiares, sí es cierto, pero también por los hermanos en Cristo. Aquí está refiriéndose a ellos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, regresando a lo que Nehemías dice, es la puerta a las ovejas. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, si no hubiera puesto su vida por nosotros, de nada serviría nuestra fe. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros qué tenemos que decidir? Precisamente lo mismo. Y comienza, y por eso me fui con esta parte de Primera de Juan, porque vamos a ver otros textos. Pero Primera de Juan dice, así también, por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí entraré la pregunta, pero de veras, hermanos, y esto es para ti, querido hermano y hermana, que eres hijo de Dios. Estoy pensando cómo decirla para... ¿Qué tanto, hermano y hermana, qué tanto te importan los hermanos de tu iglesia? ¿Qué tanto te importan? Ya olvídate, pastor, estoy hablando de los hermanos, que finalmente también es hermano, ¿eh? Pero no estoy diciendo del pastor, no, de los hermanos. ¿Qué tanto te interesa? ¿Qué tanto te preocupa? ¿Qué tanto algunos de ustedes ni les interesan, ni les preocupan, ni les importan, porque si no, estarían con ellos en las reuniones? Y sabrías si está yendo o no está yendo el hermano o la hermana. Y al ver que no está el hermano o la hermana, ¿te preocuparías tanto?
que le hablarías, o le mandarías un texto, o lo irías a su casa a visitarlo, a ver qué está pasando. Y tú, pues, ustedes podrían decir, ay, pero pues, es que estamos en pandemia. Pues sí. Pero por lo menos un texto, ¿no? Para que no vayas a su casa. O sea, si le mandas un WhatsApp y te lo regresa, te aseguro porque por el WhatsApp no te vas a contagiar, ¿eh? ¿Me explico? Pero bueno, tú dices que amas a Dios, tú dices que amas a los hermanos. Bueno, hay que Dios te lo crea, ¿no? Mateo, capítulo 16, versículo 25. Vamos a leer desde antes para que entendamos un poquito. Ve lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, me quiere seguir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Wow! Esto está re bueno, ¿no? Imagínense para aquellos que todavía tienen miedo de ir a la congregación porque no quieren perder su vida. Ay, no está hablando de eso, ¿va? No, está hablando de que tienes que perder la vida por Cristo. ¿Realmente amas a Dios? Así como se sacrificó Cristo, nosotros tenemos que sacrificar por Él. ¿Qué has sufrido por Cristo? Al contrario, ya no vamos a hablar el año pasado, porque el año pasado fue cero para todos. Pero vamos a hablar de estos ya 6 meses que llevamos en el 2021. ¿Qué has sufrido por Cristo? Algunos ni siquiera pueden cumplir con lo mínimo. ¿Cómo vas a dar tu vida por el Señor? ¿Cómo vas a negarte a ti mismo? ¿Cómo vas a cargar tu cruz si no estás haciendo nada por Él? Qué bueno que Dios dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. A ver si no te toca. Capítulo 19. No. 19. What? No. Perdón, hermanos. No sé por qué puse 28. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y sí, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. O sea, a lo mejor no está diciendo que lo vendamos, ¿verdad? Pero sí que lo pongamos al servicio de nuestro Dios. Vayan por favor conmigo a 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios 10, 24. Vamos a leer desde antes porque todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Me explico? ¿Por qué está hablando de eso? Si vemos el contexto, está hablando de la iglesia de Corinto, y el problema es de que algunos estaban comiendo la carne que se sacrificaba a los ídolos. Pero bueno, ese es otro cantar, diría. Pero aquí que dice que ninguno busque su propio bien, es eso. Ese es fíjate, yo creo que el gran problema de todos los seres humanos, y más ahora, aún de los hijos de Dios, es el pensar en sí mismo. Siempre estamos pensando en nosotros.
en lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos. Siempre estamos pensando en lugar de pensar en el otro. ¿Me explico? Y vuelvo al punto, ¿por qué? Porque, como te estaba diciendo hace rato, ¿qué tanto te preocupan los hermanos de tu iglesia? Cada uno de ellos. ¿O ni te importan? Porque si no te importan, estás viendo por ti mismo. Estás buscando tu propio bien, no el del otro. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el 3 porque... Por tanto, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, estoy en el versículo 1, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, ¿qué dice ahí? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. El otro día estábamos hablando y buscando esto, creo que fue en el miércoles, uno de los miércoles. Tú y yo tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros. El gran problema es de que muchas veces nosotros nos creemos más que los demás. Y vean lo que dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Piensas tanto en ti mismo, querido hermano y hermana, que ya te olvidaste. Es más, para algunos de ustedes, yo estoy casi seguro que ya ni se acuerdan de los hermanos en Cristo. Ha pasado tanto tiempo que no los ves, que ni te acuerdas de ellos. Imagínate cómo vas a pensar en ellos si no convives con ellos. ¿Cómo vas a pensar en ellos si ni siquiera te comunicas con ellos? Y ya no estoy hablando aquí en la congregación, estoy hablando fuera de. ¿Cómo vas a pensar en ellos si ni siquiera un hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Alguien me dijo, creo que fue el año pasado, por eso siempre lo estoy repitiendo y repitiendo, hermanos. Alguien me dijo, pastor, usted me saluda. ¿Cómo no? No, así me dijo, lo único que más son textos. Ese es mi saludo. ¿Cuándo te ha faltado un texto en tu teléfono? Ahora, si tú me podrías decir, hermano, bueno, de aquí, creo que la única que no le llega es a Pili, pero su teléfono tiene WhatsApp. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, por eso hay que decirle a Jorge que le compre un teléfono más bueno. Que tenga WhatsApp. O que tenga WhatsApp ahí en su computadora que tiene Pili, ¿no? Para que le lleguen todos mis textos. Pues sí, le dije a este hermano, ese es mi saludo, hermano. Todos los días te llega un texto. ¿Y saben qué es lo chistoso, hermanos? Por ejemplo, este hermano me dice, usted ni saluda. Digo, no, tú ni me regresas los saludos. ¿Cómo? Yo te mando un texto y siempre me dejas por visto. Hay muchos de ustedes, y esto es una reclamación, muchos de ustedes que ni siquiera dicen, gracias, algunos de ustedes sí, y gracias por los hermanos que dicen, gracias pastor, bendecido día pastor, hola pastor, pero uno nada más lo ven, se marca la palomita, y ya, ni siquiera lo regresan para decir, o me regresan otro texto, como para que yo también me alimente, ¿verdad? Así es que todos los que me ven de Facebook, que tienen WhatsApp, y me siguen, pues por lo menos digan hola, contestándome mi texto diario que les mando. ¿Ok? Sí, es una reclamación. No es cierto, hermanos. Pero finalmente ese es mi saludo. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque me interesa. Todos los hermanos de mi congregación reciben. Todos mis familiares, todos mis familiares reciben. Algunos amigos, no todos, porque no tengo el teléfono de todos, reciben. Algunos hermanos de otras iglesias que lo tengo como contactos,
reciben. Algunos pastores reciben ese mensaje porque me interesa saludarlos, porque me interesa mandarles un texto de bendición. Sí. Pero tú, querido hermano y hermana, ni siquiera eso. Dice ahí versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La puerta de las ovejas, querido hermano y hermana, para concluir, es esa puerta de decisión, de sacrificio. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él se sacrificó por nosotros, de tal forma que murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no solamente por Dios, sino también por nuestros hermanos. Yo espero, querido hermano y hermana, que en verdad, ya tomes tiempo y ya tomes en serio esto. Que debes de preocuparte por los hijos de Dios que conoces. Pero especialmente por los hijos de Dios de tu congregación. ¿Lo haces? Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te rogamos, Padre, que tú sigas obrando y redarguyéndonos a través del Espíritu Santo, quien es Dios. Y no nos dejes en paz, Señor, especialmente a aquellos hijos tuyos que tú sabes muy bien, Señor, que pues no están haciendo ese sacrificio por ti, por tu obra, por tu iglesia, Señor, por tus hijos. Y digo en el sentido de no tener que dar sus vidas, pero sí tener ese amor, tener esa preocupación, tener ese sincero, pues el saber de los hermanos, esa sincera preocupación sería ese sincero amor para que pues no te veo, no te he visto, no te he leído un mensaje, no sé nada de ti, que pudiéramos tomar tiempo para preocuparnos por ellos. Así es que, Padre, nos dejamos en tus manos para que tú obres, nos redarguyes y que el Espíritu Santo sea el que nos inste a hacer algo por tu obra, tu iglesia, tus hijos, Señor. Te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.